Buen día, soy el pastor Freddy Ferreira. Te hablo aquí desde la ciudad de Barranqueras, en la provincia del Chaco, la República Argentina. Hoy es un día maravilloso, un día de sol aquí. Estamos disfrutando una temperatura agradable de 25 grados, una hermosura el día. Y quería contarte, comentar, charlar contigo sobre vivir de las apariencias. Hablaba con algunas personas y me decían, de la apariencia también se vive, me decían, porque son personas que trabajan en lugares donde la apariencia cuenta mucho. Y hoy es normal que las personas vivan una apariencia. Tratan de esconder eso que está ahí vacío, que no hay nada en su corazón. Adoptan, según las circunstancias, una manera de ser, un supuesto modo de vida que tienen. Una vez hablaba con un ministro del Evangelio y me decía que se compraba ropa, calzado, teléfonos y vehículos caros por el simple hecho de que él predica el Evangelio de la prosperidad. La bendición y la multiplicación de los recursos. No importa si no alcanzaba para comer al otro día, pero debía demostrar que lo suyo es un éxito. Este movimiento dentro de las iglesias cristianas tenía que ser algo demostrativo, ¿me entiendes? Pero debemos demostrar que en Dios uno es bendecido hasta el final, me decía él. Y vos no vas a ser más o menos bendecido por vivir un aspecto, una apariencia. Porque la palabra de Dios enseña en Josué que si vos no te separás de la palabra de Dios y la ponés por obra y la vivís día a día, no te mueves ni a la derecha, dice, ni a la izquierda, sino que todos los días de tu vida la meditas, la vivís, la compartís con tu hijo, con tus hijas, con tus nueras, con tus yernos, con tus nietos, dice, hasta la tercera generación, dice la palabra de Dios. Jamás vas a dejar de ser bendecido. ¿Por qué? Porque estás confiando en la palabra de Dios. No estás confiando en la palabra de un hombre que vive de una apariencia. ¿Me entiendes? Ese caso a mí no me choca, ni me produjo rechazo, ni me escandalicé. Pero yo me pongo a analizar el 90% de los cristianos no son así. El 90% de los cristianos son gente humilde, gente sencilla. Y esta gente le bombardea con ese tipo de ideas de que vos tenés que ser un tipo exitoso, que vos tenés que ser un empresario, que vos tenés que ser una persona próspera. La Biblia me dice que sí, que yo soy próspero. Así como prospera mi alma, va a prosperar mi vida. Porque la prosperidad brota de adentro hacia afuera. ¿Entiendes? Y no siempre la prosperidad se manifiesta en vehículos, calzados o teléfonos caros. Sino porque todos tus hijos tienen trabajo, todos tus yernos tienen trabajo, todos están sanos, ninguno está enfermo, ninguno se murió, todos tus nietos están sanos, están bien criados, porque hay que entender algo. El hombre que tiene dinero malcría a los nietos. Y luego esos nietos le pegan por la cara, le pegan por la cabeza, y ellos, ¡ay, qué lindo el nene! Estamos siendo engañados. La Biblia dice que nosotros tenemos que corregir al niño desde la más tierna infancia para que cuando sea viejo, nosotros y ellos, sea corona de honra. No hay nada más lindo que te diga, güey, qué buen tipo que tu hijo. Qué buen tipo, qué serio que tu nieto. Qué trabajador. ¿Me entiendes? A eso apunta la palabra de Dios. A que nosotros corrijamos nuestros hijos. A que no seamos tan pavos, tan sonsos. Tan menso, como dicen los mexicanos, de creer que porque no pudimos tener algunas cosas nosotros
dándosela a nuestros nietos o a nuestros hijos, vamos a compensar ese vacío que ellos tienen. ¿Me entiendes? El segundo caso. En una ocasión me llama un pastor de donde congregaba y me dice lo siguiente: Freddy, yo veo que sos fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus primicias. Sabemos que trabajás duro para sostener a tus hijas y a tu esposa, porque en ese momento yo tenía 3 hijas. Yo tengo 4 hijas, un varón y un nieto. Ahí estamos. No faltas al culto y te tengo un plan para desarrollar la fe de la iglesia. Y yo decía, wow, ¿con qué me estará por salir este tipo? La cual la iglesia no está aportando dinero para las arcas. O sea, la gente no está dando dinero para el arca de la iglesia. ¿Sí? Y estamos pasando una situación difícil. Bueno, entonces yo lo escuché atentamente porque la Biblia enseña que nosotros debemos ser personas que tenemos que escuchar más que hablar. Y él me dice, ahora a la noche, cuando sea el culto, durante el culto yo voy a decirte delante de todos, Freddy, Dios te bendice, aquí tenés la llave de un auto, Dios me dijo que te la dé. Y yo me tenía que tirar al piso y gritar, oh Señor, gracias por el auto, por contestar mi bendición, mi oración, Señor, has tenido en cuenta tu siervo. Así le tenés que decir. Pero al final del culto me devolvés la llave porque es el único auto que tengo. Entonces, ¿qué pasa? Mi cabeza trabajó a 100 por hora. ¿Qué le contesto a este hombre? ¿Por qué? Porque la idea era buena, porque él me sobó bien el lomo con aceite y luego me pegó un chirlo. Entonces, le dije, bueno, para empezar, no lo voy a hacer. Porque yo soy un hombre temeroso de Dios. Por eso yo cumplo todas esas cosas que usted dice. Pero por temor a Dios, no para que usted me tenga en cuenta. Segundo, eso es una mentira. Porque voy a estar engañando al pueblo públicamente. Y yo no lo voy a hacer. Discúlpeme, pastor, pero no lo voy a hacer. Entonces él se enojó. ¿Cómo que no lo vas a hacer? Vos tenés que hacer eso. Nosotros tenemos que dar una imagen de prosperidad, una imagen de bendición, una imagen que aliente a otros a poner dinero en el alfolí. Yo le digo, no lo voy a hacer. Entonces me disciplinó. A partir de este momento te sentarás y no vas a trabajar en el púlpito. Lo cual para mí no era problema porque yo siempre estaba sentado. No estaba sirviendo en el altar. Y se enojó. Me hizo que le lave el auto delante de toda la gente y decía porque Freddy está bajo disciplina, porque es un hombre que le falta humildad, no le gusta ayudar en la iglesia y así un montón de cosas. A mí no me importó, yo fui, lavé el auto, después mi esposa se enojó, me dijo, ¿sabes qué? No tenés por qué estar soportando esto. Es una vergüenza lo que hace este hombre. Por dar una buena imagen él, te humilla a vos. Entonces nos retiramos de la iglesia. Y ese es otro caso de vivir de una mala imagen, una imagen mentirosa del Evangelio. ¿Me entiende? Porque ese hombre hacía y hace hasta el día de hoy mercadería de las almas. Durante el periodo del COVID, él se fue, puso una carpa frente a un sanatorio y ahí ayunaban y oraban porque había otro como él, que ya se murió, un supuesto apóstol del Evangelio, que él agarraba y estaba con COVID y se estaba muriendo y él decía no, y hacía notas en la televisión, en las radios, que Dios le iba a levantar porque él estaba intercediendo con mucha fe, él estaba intercediendo para que se levante. Qué triste noticia, ¿no? Dios no le escuchó y se murió el otro. ¿Me entiende? Ahora, ¿se da cuenta cómo la gente quiere vivir de una apariencia de espiritualidad y lo único que busca es popularidad y no busca agradar a Dios? Tercer caso. Era joven, casado y estaba atravesando una crisis financiera terrible. No nos pagaban.
en la empresa donde yo trabajaba nos pagaban con bono en lugar de papel moneda o, en su defecto, con mercadería. Iba a una iglesia cerca de mi domicilio, de un evangelista conocido, al que acompañaba en todos sus eventos cantando y muchas veces predicando también, porque esa era mi tarea en ese momento, para servir a Dios. Y un día él abrió cerca de mi casa un templo, un lugar de reunión, y bueno, yo me empecé a congregar ahí. Pero, oh sorpresa, el hombre se transformó. Dejó de ser ese hombre carismático, lleno de amor por las almas, que oraba por la gente, y se convirtió en una persona totalmente distinta. Yo me acuerdo que en ese tiempo mi familia y yo quedamos en la ruina. Perdimos el trabajo, yo perdí el trabajo, perdí mi casa porque fui estafado por un familiar. El trabajo donde estaba quebró, o sea que no había cómo cobrarle. Entonces tomé la decisión de ir a comprar un cajón de naranja y ponerme a vender en la esquina de una avenida muy popular aquí en Resistencia. Y por supuesto, la Biblia es clara, dice. Ella dice, el rico muchos amigos tiene, pero el pobre aún sus amigos le dan vuelta la cara, así. Si no te veo no estás, te dicen. Y en ese momento yo necesitaba la ayuda de alguien. Pero nadie se acercaba. ¿Por qué? Porque cuando era popular, estaba en la televisión, salía en la radio, se escuchaba mi voz por toda la ciudad. Yo era muy famoso. ¡Wow! ¡Qué famoso! Esta gente se acercaba, se sacaba foto conmigo. Y resulta que cuando pasa el tiempo yo caigo, o sea, cae mi estado financiero, porque el país estaba quebrado. Fue un periodo muy grave durante el gobierno de la Rúa. Esta gente se olvidó de mí. Bueno, no importa, Dios no se olvidó de mí. Yo todos los días vendía y me alcanzaba para un plato de comida para cada una de mis hijas, algo que comer nosotros con mi esposa y un pañal descartable para la más chica. Y comprar el cajón de naranjas que vendíamos todos los días. Y yo me acuerdo bien que yo siempre iba, era un tinglado de 20 por 50, imagínense lo que era eso, gigantesco. Y yo me iba todos los días a barrer el templo, regar con perfume para el ambiente, o sea, con desodorante para piso, porque el concreto sin piso larga olor. Y entonces entra este hombre con una cara de malo, parecía un ogro, se llama petizo, pelado y así. Y derecho, me empieza a retar, me empieza a decir que yo soy una maldición para él, que soy una carga, porque yo no le bendigo, porque yo no le doy dinero, porque yo soy una mala persona, no le sirvo al Señor con mis finanzas. ¿Y qué le iba a dar si no tenía para darle? ¿Qué tenía que ir a robar para dárselo a él? No. Y eso pasa hoy. Actualmente en todas las iglesias te ponen el revólver bíblico con ese versículo mal escrito, mal traducido que dice, robará el hombre a Dios, y la Biblia, la original del arameo al español, del hebreo al español, no dice eso. Dice que nosotros retuvimos lo que era de Dios. No dice que robamos, ¿me entiendes? Y Dios se ofendió porque no confiamos en Él. ¿Entiendes? Si usted tiene una Biblia por ahí, hay una que se llama Kadosh, que en hebreo significa santo, santa. Búsquela en internet, bájesela y verá que no le miento. Entonces, él me dice, vos no me ofrendás, vos no me diezmás, vos no me traes primicia. ¿Qué le iba a traer, un vasito de arroz? Una vergüenza lo que me decía ese hombre. Entonces yo me acuerdo bien que le escuché y no le dije ni sí ni no. Simplemente terminé de barrer todo el templo, cerré el tinglado, fui y llevé la llave allá a la vuelta a la casa de la hermana que cuidaba la llave y nunca más me fui a ese lugar. Nunca más. Como dice la palabra de Dios, huye por tu alma. Y así lo hice. Y luego, pasado un tiempo, me contó un hermano de la congregación, que éramos ahí compañeros de milicia, me dice que la esposa del evangelista se volvió alcohólica, tenía amantes,
Sus hijas se escapaban por los techos para ir a verse con los pibes por ahí, a tener relaciones. Su hijo era un asaltante y terminó detenido porque parecía que le había matado a alguien de un balazo. Y este hombre, al final de la historia, se mató. Se murió. No es que se mató, se murió. ¿Y por qué? Porque él quería vivir una imagen doble. En la iglesia era un cabo castigador y allá arriba en la campaña era un pan de Dios. No sirvió de nada esa imagen. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser humildes y sencillos. Entonces, dice Mateo 23, 28. Así también, ustedes por afuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Usted sabe lo que es la iniquidad? La iniquidad es la maldad. La hipocresía es fingir que tenemos una vida llena de éxitos, pero solo nos mentimos porque el fracaso marca nuestro camino. La iniquidad es practicar la maldad, ¿me entiende? Y eso pasa con las personas que llevan una doble vida, una vida de apariencias, ¿entiende? Nosotros tenemos que ser pensantes, tenemos que ser inteligentes, personas que leen la Biblia, porque este pasaje deja bien clara la vida de muchos creyentes que solo viven de la apariencia. Ponen una actitud solemne dentro de los templos y hasta parecieran mártires de la fe, como que van a morir por Cristo. Y la gente cae en el engaño que ellos le hacen, porque son mentirosos. Porque proyectan una imagen religiosa, como estos tres casos, y los casos que conocerás vos, que los convence y son vilmente engañados. Pero Dios, en su misericordia, saca a las personas de al lado de esos personajes, los libra de la mano de Él y del yugo de esclavitud y los pone junto a verdaderos siervos de Dios. El Salmo 112 dice, verso 4, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto, para el que es clemente, para el que es compasivo, para el que es justo. Dios tiene lugares donde todavía hay hombres que enseñan la palabra de Dios, sirviéndole de corazón, ¿entiende? Con un corazón sincero, sin intereses mezquinos, ¿me entiende? Algo que caracterizó a este tiempo que vive la iglesia es la cantidad de apóstoles falsos y profetas que se han levantado dentro de las iglesias y cuentan historias fantásticas, de cómo ellos han traspuesto el tiempo como Enoc. ¿De qué me estás hablando? Volaban como Elías montado en un torbellino, o sea, en un tornado, porque así dice la palabra de Dios. Llevados al hospital del cielo por los ángeles para ser sanados. Y luego que los ángeles eran su valerio. Para tu información, un valerio es la persona que se encarga de atenderte, o sea, tu empleado, tu secretario. Dice que le preparaban la maleta, le tendían la cama, le sacaban la basura y paseaban el perro. ¿Usted puede creer eso? No puede ser tan tonto usted. Yo no lo creo, porque eso no me enseña la Biblia. Eso es ser hipócrita, es ser inicuo, no tener temor de Dios. Al hablar tantas estupideces, porque esas son estupideces. Uno me decía, no, porque no es tu experiencia. ¿De qué experiencia me habla? Yo de los 15 años soy cristiano, tengo 54. No como vidrio. ¿Entiende? Pero hay un problema. La gente busca este tipo de personas para llenarse el oído de cosas que no tienen sentido. Es para mantenerse entretenido. Ahora, ¿qué dice la Biblia de cómo debemos ser en este tiempo? ¿Cuál debe ser nuestro proceder? Romanos 12:16 dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes y no se crean los únicos que saben. ¿Entender? La palabra de Dios es humilde, es sencilla y es sincera.
Ella no va a venir vacía. Y ella te advierte de tu pecado. Acá te está diciendo que nosotros tenemos que vivir en armonía, o sea, en paz los unos con los otros. Y resulta que esta gente se pelea con medio mundo. Medio mundo lo persigue y lo condena. Porque están en esa. El verso 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Porque hay gente que no se da cuenta, pero no vive en paz. Debemos ser buenos hermanos, unidos por un amor entrañable, como amigos de la infancia. Yo tengo amigos de la infancia todavía. Dejando de lado la arrogancia, o sea, yo soy un predicador del evangelio. Así que a mí me tenés que respetar. No, yo soy un hombre más. Mi tarea es servir a Dios. Dejando de lado la arrogancia, la prepotencia, el orgullo, la soberbia, el ser un creído, porque tenemos un montón de creídos dentro de las iglesias que pasan por tu lado y no te miran, no te saludan. Son tan atrevidos que no tienen temor de Dios. Y solo porque tienen una moneda más que vos. Debemos ser solidarios con los que menos tienen, considerando que podríamos ser nosotros o nuestros hijos amados, los que están pasando esa situación extrema. Y vuelvo a repetir, no se crean los que más saben, porque siempre hay uno mayor que dio ejemplo y se llama Jesús de Nazaret. El mejor ejemplo Jesús nos dejó en amar al prójimo. Así como me gustaría a mí que me traten, yo tengo que tratar a los demás. A mí me gusta llegar a un lugar y que la gente no me rechace, sino que me salude con un buen apretón de mano, o un abrazo, o un par de besos, que me haga pasar a su casa, que se siente, que me invite un vaso de agua o alguna bebida refrescante, charlar, conversar sobre la palabra de Dios. Si hay enfermos, orar por ellos para que se sanen. Ese es el modelo que Jesucristo quiere. Sin embargo, no está funcionando en este tiempo dentro de las iglesias ese modelo. Eso dice el verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Con todos. Hasta con Nicolás Maduro. Cuando habla de todos los hombres se refiere al género humano en general. ¿Entiendes? Porque surge un problema dentro de nuestras iglesias. Una vez que se establecen las personas en las iglesias, se aíslan de la sociedad. Y luego los escuchás decir, ellos saben dónde está la verdad. Así que si quiere hablar conmigo, que venga a la iglesia. Y eso no es así. Yo no me contamino con mundanos o con pecadores. Yo he escuchado decir a personas, y eso no es así. Mateo 10:16 dice, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Escuchó bien? Ahí dice que debemos convivir en paz con los hombres, relacionarnos en la sociedad, que seamos prudentes, que no nos involucremos en sus pecados. A eso se refiere. ¿Entiende? Usted no tiene que practicar el pecado como ellos. ¿Me va entendiendo? Entonces, dice Jesús, que nuestra manera de vivir sea sencilla, que demuestre que hay otro modo de vivir. El otro modo de vivir es a la manera de Cristo. ¿Entiendes? Y estamos cayendo del modelo que Jesús nos dejó plasmado. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. En este tiempo no hay descanso para las almas. La falsa imagen que venden hoy los ministros apostólicos y proféticos, incluyo a los religiosos mal llamados sana doctrina, solo producen una mala imagen, un falso testimonio de Jesucristo. Son la farándula barata y amarillista del Evangelio. Qué triste, ¿no? Pero todavía hay hombres y mujeres que creen y viven el modelo que Jesús dejó impreso en la página de los 4 evangelios. ¿Entiendes? Hay iglesias que todavía manejan un buen testimonio. Hombres de Dios que manejan un buen testimonio. No están preocupados por el que dirán, por la popularidad, por el like que me podés llegar a dar, lo cual no me interesa porque este mensaje es para el necesitado. Para aquel que quiere tomar agua
de la canilla de Dios, ¿me entiende? Donde con amor nos exhorta a vivir una vida santa y piadosa, bajo la poderosa mano de Dios. Humildes, sencillos, en paz, con todos los hombres de esta tierra, para hallar descanso y paz a nuestras almas. Es triste, pero no hay paz, no hay paz. La palabra de Dios dice que la paz que Dios da no es como la que te da el mundo. La gente dice, güey, qué paz que hay en este lugar. Y solo hay silencio. Pero la paz que Dios da, te la da en el corazón, te la da en el alma. Vos podés estar en la mitad de un tornado, en la mitad de un huracán, pero vos estás tranquilo, porque sabés que Dios está cuidando de tu vida. ¿Entendés? Dios no te va a abandonar. Este es un mundo que va cayendo cada día más en la degeneración y la perversión. La moralidad ya prácticamente no existe. Son todos descarados. Yo veo en las redes sociales cosas terribles. Hombres matando mujeres. Mujeres pegándole a otras mujeres. Jóvenes de los colegios pegándose como si fueran animales. Se matan a balazos. Es un desastre. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Esto cada día va a empeorar más. El índice de violencia va creciendo. ¿Me entiendes? Y la única esperanza que te queda es Jesucristo de Nazaret. Cuando vos tenés un encuentro con Jesucristo de Nazaret, tu vida cambia. Nadie queda igual cuando tiene un encuentro con Jesucristo de Nazaret. Por eso yo te invito a que abras tu corazón ahí donde estás y le digas, Señor, entra en mi corazón. Te entrego mi vida. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque si me quiero ir de esta tierra, me quiero ir a tus brazos. A vivir al cielo. Y no en otro lugar tan feo como es el infierno. Señor, tú eres mi Salvador. ¿Entendés? Ese es el mensaje de esta mañana. Que el Señor te bendiga mucho.